Job 9, respuesta de Job a Bildad. A. La frustración de Job con el poder y la majestad de Dios. 1:13. Job alaba la sabiduría y la fuerza de Dios, aunque eso significa que Dios está más allá de su capacidad de saber. Respondió Job, y dijo: Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien? Él arranca los montes con su furor. Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar. Y hace temblar sus columnas. Él manda al sol, y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos. Y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Y maravillosas, sin número. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará, y no lo entenderé. He aquí, arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Ciertamente yo sé que es así. La respuesta de Job a Bildad parece mucho más amable que las duras palabras que Bildad tuvo para Job en el capítulo anterior. Comenzó estando de acuerdo con la premisa general de Bildad, que Dios recompensa a los justos y corrige, o juzga, a los pecadores. B. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta de Job a Bildad fue sabiamente declarada. Job obviamente sufría más de lo normal, sin embargo, nadie podría acusarlo con razón de pecar más de lo normal. Si Job no era justo ante Dios, ¿cómo podría serlo cualquier hombre? Y es importante que entendamos que la Biblia habla de la justicia humana en dos sentidos. Punto centrado. Un hombre puede ser justo en un sentido relativo, donde uno puede ser considerado justo entre los hombres como lo fueron tanto Noé, Génesis 7:2.1, como Job, Job 1:2.1. Punto centrado. Un hombre puede ser justo en un sentido forense, legal, declarado y considerado justo por Dios a través de la fe, Romanos 5:19. Y la pregunta de Job aquí se refiere al primer aspecto de la justicia, aunque también es relevante al otro aspecto de la justicia. Job principalmente quería saber, si yo no he sido lo suficientemente justo para escapar del juicio de Dios, ¿quién podrá serlo? Y, sin embargo, en el sentido máximo, la pregunta de Job es la pregunta más importante del mundo. ¿Cómo puede un hombre encontrar la aprobación de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser considerado justo y no culpable ante Dios? C. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Job entendía que el hombre no podía debatir con Dios o demandar respuestas de él. Tristemente, este se convertirá en el pecado básico de Job en la historia, el pecado del que se arrepintió en Job 42:2.16. Y aquí la palabra contender es el término técnico para llevar a cabo una demanda. Andersen. D. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Job alabó el gran poder de Dios, quien creó los mundos y puso el sol y las estrellas en el cielo. Sin embargo, el poder de Dios no era un consuelo para Job, simplemente le hacía sentir que Dios estaba más distante que nunca. Y lugares secretos del sur, las partes más remotas, ocultas y secretas del sur, llamados así, porque las estrellas que están debajo del polo sur están ocultas de nosotros, y están encerradas y alojadas como en una cámara. Trap. Y G. Schiaparelli señala que, como resultado de la precesión, muchas estrellas que eran visibles en el horizonte sur de Palestina ya no son visibles allí. Smith. ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien? Job estuvo de acuerdo con la premisa básica de Bildad, que uno nunca es bendecido por endurecerse contra Dios. Sin embargo, Job no pensaba que este principio se aplicaba a él mismo en esta situación,
porque sabía en su corazón que no se había endurecido contra Dios. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin número. Job consideró las grandes obras de Dios en el universo, y cómo mostraban la majestad y el poder de Dios. Sin embargo, este entendimiento de la grandeza y el poder de Dios no consolaba a Job, le hacía sentir que Dios era demasiado grande para notarlo. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré, o para cuidar y ayudar a Job, Dios no volverá atrás su ira. Y era como si yo gritara, ¿por qué es tan difícil entender a Dios? Sus amigos no pensaban que Dios fuera difícil de entender, el problema era simple para ellos. Job había pecado de alguna manera mala e inusual, por lo tanto, todo este desastre vino sobre él. Sin embargo, Job, al no conocer toda la verdad, como se revela en Job 1:2, pero al menos conocer su propio corazón e integridad, sabía que Dios no era tan fácil de descifrar. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios, como demuestra Mason, hay muchos pensamientos en este pasaje que se conectan con Jesús. Punto centrado. Leemos que Dios anda sobre las olas del mar, Jesús camina sobre el agua. Punto centrado. Leemos que Dios hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, una estrella fue hecha para anunciar el nacimiento de Jesús. Punto centrado. Leemos que Dios hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin número, y Jesús hizo incontables milagros y cosas grandes. Punto centrado. Leemos que Dios pasará delante de mí, y yo no lo veré, y Jesús podría pasar entre una multitud enojada como si fuera invisible, Juan 8:59. Punto centrado. Leemos que nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Y en la vida de Jesús acontecería que nadie se atrevería a hacerle más preguntas, Marcos 12:34. Punto centrado. Leemos que Dios no volverá atrás su ira, por lo que no nos sorprende que a veces Jesús mostrara ira. Punto centrado. Leemos que se dice de Dios, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios, y así también los malos espíritus cayeron postrados a los pies de Jesús, Marcos 3:11. Y qué maravillosa ironía hay en ver a Job empeñarse en describir al Dios inmortal e invisible, y en el proceso pintar una representación asombrosamente precisa del Jesús terrenal. Mason. Y en el mismo capítulo en el que Job parece rogar que Jesús venga en todos sus oficios, Job 9:2.32-33, también anticipó con fuerza y precisión la venida de Jesús. Mason. 2. 14:20, Job se pregunta cómo responder a un Dios tan poderoso. ¿Cuánto menos le responderé yo? ¿Y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad. Y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Cuanto menos le responderé yo. El problema de Job es claro, entendía que Dios es justo y poderoso, lo que no puede entender es cómo Dios usará esa justicia o poder para ayudarlo. Dios parecía distante e impersonal para Job y para muchos que sufren. Porque me ha quebrantado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa. Job sentía que el poder de Dios estaba en su contra, no en su favor. En este sentido, no le hacía bien a Job considerar el asombroso poder de Dios, porque ese poder parecía estar en su contra. Y cuando Job dice que no tiene culpa, no está afirmando que no tiene pecado. Él no está defendiendo la perfección moral. Solo la inocencia relativa. No crea que haya hecho nada para merecer este tipo de trato. Lawson. Y Job vio el poder de Dios como si fuera amoral, una libertad soberana,
un poder incontrolable que trabaja misteriosamente para hacer lo que él quiere para que nadie pueda detenerlo y preguntarle, signo de interrogación abierta ¿qué estás haciendo? Smig. C. Si yo me justificare, me condenaría mi boca, si yo proclamara su propia justicia, no sería cierto. Si proclamara su propia justicia, las palabras mismas serían evidencia de suficiente orgullo y arrogancia para condenarlo. Si proclamara su propia justicia, diría que Dios se equivoca con el hombre. Y hace años, había, en Wiltshire, un anciano que, según su propia declaración, tenía 103 años, nunca había descuidado su iglesia parroquial, había criado 11 hijos y no había recibido ayuda de la parroquia, y esperaba que, dentro de poco, volvería a casa con Dios, porque nunca había hecho nada malo en su vida que él supiera. Pero, le dijo a alguien, eres un pecador, ¿lo sabes? Sé que no lo soy, dijo. Bueno, pero Dios dice que lo eres. Signo de interrogación abierta ¿y qué piensas de eso? Respondió ese anciano. Él dijo, Dios puede decir lo que quiera, pero yo sé que no lo soy. Entonces, verán, incluso contradijo a Dios mismo, ¿y no es ese un gran pecado para cualquiera? Spurgeon. Y Job 9:20 dice que si alguno se justifica a sí mismo, su propia boca lo condenará. Romanos 8:2.33-34 nos dice que si Dios justifica a un hombre, entonces nadie puede condenarlo. D. Si yo me justificare ... si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Job dio una voz elocuente a su exasperación. Sentía que no había nada que pudiera hacer para agradar a Dios o volver a tener su favor. Y, de hecho, la única acusación que escuchará será la de Dios mismo. Pero si Dios entra en litigio, a Job le preocupa no poder llevar a cabo su defensa triunfalmente. Andersen. B. Job anhela un mediador entre él y Dios. 1. 21-24, él explica su propia incapacidad para defenderse ante Dios. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos. Y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Ah. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Job dio rienda suelta a sus sentimientos torturados. Creía genuinamente que era íntegro, pero al mismo tiempo admitía que no se conocía a sí mismo lo suficiente como para tener una conciencia completamente limpia. Y así que el sentido es, aunque Dios me sentencie, aún así, estaré tan abrumado por el temor y el terror de la divina majestad, que estaré cansado de mi vida. Pole. B. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. Job sentía que Dios no solo era distante y silencioso, sino que también se estaba divirtiendo a expensas de los piadosos que sufrían como Job. Y, así como uno se sobresalta por un alarido, o se entristece por un gemido, así estas agudas expresiones de Job nos asombran al principio, y luego despiertan nuestra compasión. Los sufrimientos físicos habían producido una tensión en la mente de Job, y buscó alivio expresando su angustia. Como un prisionero solitario en el sombrío torreón de un viejo castillo, graba en las paredes imágenes de los abyectos abatimientos que lo acechan. Sus aflicciones se agravan por los vanos esfuerzos por aliviarlas, se hiere la mano con el tosco martillo y el clavo con que está grabando sus penas. Tales torturas, muchos de nosotros hemos probado. Spurgeon. Y debemos recordar que todo lo que sabemos también sobre la situación de Job de los capítulos 1 y 2 era completamente desconocido para Job en este momento. Él describe el mundo como lo ve él. Por lo que Job puede ver de Dios, su porte exterior es el mismo para ambos, descuida a los inocentes, y parece no responder a sus oraciones, y los deja perecer con otros, como si también se complaciera en su ruina. Pole. Y la crisis espiritual en desarrollo en Job tiene que ver con su mala interpretación de Dios.
Tozer escribió, lo más importante de ti es lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios. La concepción que tenía Job de Dios se estaba volviendo, comprensiblemente, distorsionada por su propia experiencia e imaginación. Este Dios de la imaginación de Job era peor que moralmente indiferente, incluso se burlaba de la desesperación de los inocentes y bloqueaba la administración de justicia. Smith. C. Si no es él, ¿quién es? La lógica de Job era sólida. Comprendía que su situación se remontaba a Dios. Y, claro que sobre la tierra es entregada en manos de los impíos, ¿no es muy evidente que los peores hombres poseen la mayoría de los bienes de este mundo, y que los justos casi nunca tienen poder o riqueza? Este era el caso en el tiempo de Job, es el caso todavía. Por lo tanto, la prosperidad y la adversidad en esta vida no son señales ni de aprobación ni de desaprobación de Dios. 2. 25-31. El fuerte sentido de condenación de Job. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron, y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces. Como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja. Dejaré mi triste semblante, y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve. Y limpie mis manos con la limpieza misma. Aún me hundirás en el hoyo. Y mis propios vestidos me abominarán. Ah. Mis días han sido más ligeros que un correo. Job sentía que su vida estaba girando y corriendo completamente fuera de control. El tiempo se movía rápido y era como un depredador hostil contra él, como el águila que se arroja sobre la presa. Y Job sentía que su vida pasaba tan rápido que sus días se acabarían y Dios dejaría todo este asunto sin resolver. Y tan transitorio es nuestro tiempo, redímelo. Por lo tanto, se informa de Ignacio, que cuando oía sonar un reloj, decía, aquí ha pasado una hora más de la que tengo que responder. Trap. B. Sé que no me tendrás por inocente. Job sentía que ya había sido probado y condenado por Dios, y que ni siquiera le haría ningún bien limpiarse delante de Dios. Si lo hacía, creía que Dios lo hundiría nuevamente en el hoyo. Y la experiencia de Job le decía que a veces Dios aplasta a los inocentes sin motivo alguno. Nosotros, que tenemos el privilegio de ver el drama desde la perspectiva divina, sabemos que Job era inocente y que Dios tenía una causa que estaba más allá del alcance de Job, una causa que no se le podía revelar a Job en ese momento. Smith. C. Aunque me lave con aguas de nieve. Spurgeon vio el lavarse con aguas de nieve como una descripción de las cosas vanas que los pecadores hacen para justificarse y limpiarse de su pecado. Punto centrado. El agua de nieve es difícil de conseguir y, por lo tanto, se considera más valiosa. Punto centrado. El agua de nieve tiene una reputación de pureza y, por lo tanto, se cree que es más capaz de limpiar. Punto centrado. El agua de nieve desciende de los cielos y no sube de la tierra y se cree que es más espiritual. Y aguas de nieve y limpieza misma hablan cada una de un gran esfuerzo por ser puro. Uno puede usar el agua más pura y el jabón más fuerte, pero aún así es imposible limpiar el pecado de uno mismo. D. Aún me hundirás en el hoyo. Cuanto más Job consideraba la grandeza de Dios, más se sentía sumergido en un hoyo de inmoralidad. Y Dios puede sumergir a un hombre en el hoyo para ver su verdadera pecaminosidad de muchas maneras diferentes. Punto centrado. Puede traer a la memoria el recuerdo de viejos pecados. Punto centrado. Puede permitir que el hombre sea muy tentado y así conocer su debilidad. Punto centrado. Puede revelarle al hombre cuán imperfectas son todas sus obras. Punto centrado. Puede hacer que el hombre comprenda el carácter espiritual de la ley. Punto centrado. Puede mostrar su gran santidad al hombre. Y cuando el Señor, el Espíritu Santo, convence a un hombre de pecado, las palabras de Job no son demasiado fuertes: mis propias ropas me abominarán.
Es posible que a veces hayas aborrecido tus ropas porque estaban tan sucias que te avergonzabas de ser visto en ellas, pero, debes estar realmente sucio cuando tu propia ropa parece avergonzarse de colgar sobre ti. Esto es lo que siente el pecador que siente convicción de pecado, que es tan inmundo que sus propios vestidos parecen avergonzarse de él, como si prefirieran estar sobre la espalda de cualquier otro que sobre la espalda de un pecador tan inmundo como él. Spurgeon. 3. 32-35, Job anhela la ayuda de un mediador. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro. Que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara. Y su terror no me espante. Entonces hablaré, y no le temeré. Porque en este estado no estoy en mí. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Job aquí sentía agudamente la distancia entre él y Dios. Se sentía tratado injustamente por Dios, pero que no había forma de abordar el problema. Dios no podía ser confrontado con las circunstancias inexplicables de Job, por lo que Job había perdido la esperanza de encontrar alguna vez una respuesta satisfactoria a su problema. B. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, comprendiendo la distancia entre él y Dios. Job anhelaba que alguien cerrara la brecha entre ellos. Y Job necesitaba a alguien que resolviera las diferencias entre él y Dios. Su sistema de creencias anterior no hacía eso, su experiencia no hacía eso, tampoco el consejo de sus amigos. Reconociendo esta necesidad, Job clamó por un árbitro entre él y Dios. Aquí, entonces, estaba Job clamando por alguien que pudiera interponerse con autoridad entre Dios y él mismo, y así crear una forma de encuentro, una posibilidad de contacto. Morgan. Y este clamor fue algo bueno. Mostró a Job buscando respuestas fuera de sí mismo. Sin embargo, fue el dolor lo que trajo a Job a este lugar, y el dolor es lo único que lo hará, no la alegría, ni la prosperidad, pero sí la tristeza. Chambers. Y nosotros tenemos una gran promesa de un mediador que Job aún no conocía, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:2.5. Lo que Job anhelaba se cumple en Jesús. Él cumple con todos los requisitos para un mediador, alguien que se interpone entre dos partes en desacuerdo. Punto centrado. El mediador debe ser aceptado por ambas partes. Punto centrado. Se debe permitir que el mediador resuelva completamente el caso. Punto centrado. El mediador debe ser alguien capaz de relacionarse con ambas partes. Punto centrado. El mediador debe tener el deseo de ver un arreglo feliz. Y Job comenzó este capítulo con un lenguaje de tribunal de justicia, si quisiere contender con él, Job 9:2.3, y aquí termina con la imagen de un árbitro para poner fin a una disputa. El final de la disputa de Job no llegará hasta más tarde, pero el final de nuestra disputa con Dios está disponible ahora en Jesucristo. Pero, lo que es cada vez más maravilloso, ambas partes han ganado en el pleito. ¿Alguna vez has oído hablar de una demanda como esta antes? No, nunca en los tribunales del hombre. Spurgeon. V. Quite de sobre mí su vara, como se ve significa, no solo vara, sino también cetro o estandarte de la realeza. Job podría referirse aquí a Dios sentado en su majestad en el tribunal, y esta vista lo horrorizaba tanto, que, lleno de terror, no podía hablar. Clarke. C. Entonces hablaré, y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí, debido a que le faltaba un mediador. Job sentía que no podía hablar con Dios. Y no estoy libre de su terror y, por lo tanto, no puedo ni me atrevo a defender mi caso con valentía con él, y así no tengo otra cosa que hacer sino aliviarme renovando mis quejas. Pole.